Hay dos técnicas básicas en microbiología, lo que es el cultivo bacteriano y la microscopía. Para poder trabajar con microorganismos, lo primero que tenemos que hacer es cultivarlos, crecerlos en medios de cultivo para tener suficiente cantidad de bacterias o de microbios y así poderlos estudiarlos, poderlos analizarlos y visualizarlos. Cada bacteria va a necesitar un medio de cultivo distinto. Un medio de cultivo es una especie de sopa, de caldo nutritivo, en el que lo que hacemos es añadir los nutrientes, normalmente una fuente de carbono, que puede ser un azúcar, y unos extractos de proteínas, de levaduras, extracto de soja, que proporcionan al microorganismo las proteínas y los aminoácidos que necesita, además de vitaminas y sales minerales. Cada microorganismo va a necesitar un tipo de medio de cultivo distinto, de manera que dependiendo de la bacteria que queramos crecer, tendremos que preparar un medio de cultivo u otro. Algunos, como este de aquí, son medios de cultivo líquidos, son caldos nutritivos. Otros los podemos hacer sólidos en placas de Petri, simplemente añadiendo agar para producir medios de cultivo sólidos. Cuando vamos a trabajar con bacterias, nosotros en el laboratorio siempre trabajaremos, en un laboratorio como este, con bacterias que no son patógenas, que no pueden producir enfermedades. Trabajamos con bacterias ambientales inocuas. Sin embargo, siempre que trabajamos con microbios, tenemos que tener unas medidas básicas de limpieza, de asepsia y de higiene. Por ejemplo, siempre trabajaremos al lado de una llama, al lado de un mechero, porque el ambiente alrededor de esta llama es un ambiente estéril y así evitaremos tanto que nos podamos contaminar con esos microorganismos como contaminar las muestras, porque los medios de cultivo están todos ellos estériles. Para cultivar los medios de cultivo, los medios, utilizaremos unas asas de siembra que tendremos que esterilizar a la llama y tomaremos una pequeña muestra de las bacterias que habrán crecido en un medio de cultivo. Y en condiciones de esterilidad sembraremos nuestras bacterias en el medio. También podemos utilizar medios sólidos y que nos van a permitir realizar lo que denominamos un agotamiento por estrías, que es una serie de estrías en las que vamos a conseguir que las bacterias crezcan de forma aislada. También podemos sembrar, si queremos, para ver el efecto de las bacterias que están en todas partes, podremos sembrar, por ejemplo, un poco de tierra, que veremos el próximo día, pues cuántas bacterias crecen, por ejemplo, en una muestra de tierra, o dejar la placa simplemente abierta para que se pueda contaminar con las bacterias ambientales. Y también para visualizar los microorganismos que están, por ejemplo, en nuestra piel, simplemente colocando nuestros dedos, nuestras huellas en las placas de medio de cultivo, podremos observar el próximo día las bacterias que están sobre la superficie de nuestra piel. Una vez que hemos sembrado los medios de cultivo, lo que tendremos que hacer es incubarlos a una temperatura adecuada. Dependiendo del tipo de microorganismo, utilizará una temperatura u otra. Hay bacterias que crecen a 10 grados, otras crecen a temperatura ambiente, otras necesitaremos estufas, incluso algunas necesitan temperaturas extremas. Nosotros en esta práctica de hoy lo que vamos a hacer es incubar nuestras placas, nuestros medios de cultivo, a temperatura ambiente. Lo dejaremos durante 24 o 48 horas y dentro de unos días veremos el resultado. Después de 24 o 48 horas de haber incubado nuestros medios de cultivo, podemos ver cuál es el efecto del crecimiento bacteriano. En la placa en la que habíamos sembrado la muestra de suelo, podemos observar perfectamente cómo han crecido gran cantidad de bacterias y de hongos, que son las bacterias y los hongos que están normalmente en una muestra de suelo. Otra placa la habíamos dejado abierta en la habitación, sin más, para ver el efecto del crecimiento de bacterias que están en el ambiente, bacterias y hongos que normalmente están en el aire y que al depositarse sobre esta superficie pueden crecer produciendo las colonias bacterianas o de hongos. Lo mismo cuando hemos sembrado en el medio de cultivo una muestra de nuestra mano, al colocar simplemente nuestras huellas digitales
sobre la superficie y vemos que al cabo de un tiempo han crecido algunas bacterias, que son las bacterias que tenemos nosotros en la microbiota de la piel. Y también hemos explicado la técnica del agotamiento por estrías, en el que hemos intentado, ¿verdad? Nuestro objetivo era poder obtener cultivos puros. De esa manera obtenemos como en algún momento ha caído, ¿verdad?, una bacteria o una levadura, en este caso son levaduras, que al ir creciendo van a crear una especie de montículo, lo que se denomina una colonia bacteriana, que proviene toda ella en principio de un solo microorganismo. Mediante esta técnica podemos obtener cultivos puros y podríamos continuar nuestras investigaciones ya con este microorganismo. Y lo mismo podemos observar en el efecto de cómo crecen los microorganismos en los medios de cultivo líquidos, en los caldos nutritivos. Podemos ver cómo el caldo nutritivo, antes de haberlo inoculado, era transparente, y al cabo de 24 o 48 horas vemos una gran turbidez debido al crecimiento microbiano. Probablemente en este matraz de medio de cultivo haya cientos de millones de bacterias en este momento. Así es como con estas técnicas de cultivo podemos obtener gran cantidad de microorganismos, los cultivos puros, y podemos continuar trabajando y estudiando los microorganismos. Para poder ver los microorganismos al microscopio, lo primero que tenemos que hacer es un frotis bacteriano, que consiste en tomar nuestra muestra de bacterias y extenderlas sobre un porta, y a continuación fijar las bacterias, se fijan al calor, sobre el porta. De esa manera vamos a fijar nuestras muestras de microorganismos en el porta. A continuación, el porta, lo que vamos a hacer con las bacterias es teñirlo con un colorante. Las bacterias, los microorganismos normalmente son incoloros, y por eso necesitamos un colorante para darle contraste a los microorganismos. Utilizaremos cualquier colorante, por ejemplo el cristal violeta, que teñirá las bacterias, lo incubaremos con ese colorante durante unos minutos, 2, 3, 4 minutos. Una vez que las bacterias han sido teñidas, podremos proceder al lavado del porta y de nuevo a la fijación o el secado del frotis bacteriano. Y una vez que este frotis ya está preparado, podremos proceder a su visualización en el microscopio. Una vez que hemos obtenido nuestro frotis bacteriano, ya podemos pasar a visualizarlo en el microscopio. Las bacterias son muy pequeñas, miden unas pocas micras, y por eso necesitaremos enfocarlo con el objetivo de máximo aumento, de 100 aumentos, con aceite de inmersión. Una vez enfocada la muestra, podremos añadir, como digo, el aceite de inmersión para utilizar nuestro objetivo de 100 por, de 100 aumentos. De esa manera obtendremos un aumento aproximadamente entre 1000 y 2000 veces y podremos visualizar los microorganismos, en este caso las bacterias, y ver cuál es la forma de las bacterias. Algunas bacterias tienen forma de bastones, son alargadas, y es lo que denominamos los bacilos, que pueden ser más o menos largos. Como hemos utilizado colorantes, los vamos a ver distintos del otro medio, y por eso vamos a ver el contraste de los microorganismos. Otros van a ser de forma esférica, que es lo que vamos a denominar los cocos. Y esta presentación que tenemos aquí es simplemente una tinción de yogur. Esto es una muestra de yogur donde se ve toda la materia orgánica y una fila de streptococos, que son los fermentos lácteos del yogur. En la siguiente preparación es una visualización a microscopio óptico de un frotis bucal, donde se observan una célula epitelial grande con su núcleo y rodeada también de algunas pequeñas bacterias que vemos aquí, que son parte de la microbiota de la boca. De esta manera, a través del microscopio, podemos ir descubriendo también cómo son los microbios.